Buenos días, estimados estudiantes, con todos. Vamos a trabajar un día con ustedes, chicos de Pre-1 de Colegio Juan Cruz de Urapu, un capítulo muy interesante que es de la población mundial, una rama de la, es un tema de la geografía humana. Muy bien, vamos a hablar de la población mundial. Y cuando hablamos de la población mundial tenemos que estudiar lo que es la demografía. La demografía, estimados estudiantes, es una disciplina de la ciencia geográfica humana que se encarga del estudio de las poblaciones respecto a cantidades, habitantes, total de habitantes en un territorio, cuántos nacen, cuántos fallecen, cuántos son niños, adultos, mayores, etcétera, cuántos viven en índice de pobreza, riqueza, todos esos elementos estudia la demografía y cómo va cambiando con el pasar de los años. Muy bien, vamos, ¿qué más? En la historia de la demografía hay dos doctrinas bastante interesantes que se desarrollaron en el siglo XIX, ¿no? Una es la doctrina demográfica malthusiana, planteada por Roberto Van Malthus, británico, plantea el hecho que la revolución industrial, bueno, ambos, Malthus como Marx, vivieron en la época de la revolución industrial, que trajo grandes transformaciones en la historia de la humanidad, entre ellas el avance de la ciencia, y el cambio de configuración del espacio, de lo rural a lo urbano, ¿no? Las personas migraban a las ciudades para trabajar en las fábricas y las ciudades empezaron a crecer de forma veloz, incrementaron su población, pero también aumentaron sus necesidades. ¿Sí? Y dentro del desarrollo de la industria también estaba el desarrollo también de la mayor producción de alimentos y también de la mayor producción de medicinas que estaban formándose, las primeras medicinas, los primeros antibióticos. Todos esos elementos van a coadyuvar a que la población también eleve su esperanza de vida. Quiere decir que la población pues viva una mayor cantidad de años. El problema que miraba esto, señor Malthus, era lo siguiente, que mientras más incrementaba la población, más incrementaba sus necesidades. Entonces, la preocupación era de que vea un momento en que la población va a incrementarse tan rápidamente y que los alimentos, por ejemplo, ya no van a producirse en la misma velocidad en que crecen los habitantes. Va a haber una deficiencia alimentaria por el aumento de personas. Es más, Malthus planteaba de que son las clases populares, son las clases pobres, las que generan mayor incremento en la población, son las que más se reproducen y los que van a traer más pobreza en general. Por lo tanto, lo que planteaba Malthus era de que se tiene que generar medidas políticas de control y natalidad, principalmente hacia la población pobre para que no se reproduzca, sobre todo en los países tercermundistas, ¿no? ¿No? Porque la producción, el crecimiento aritmético de la producción alimentaria no es que equipara al crecimiento geométrico de la población. Eh, si uno analiza bien su pensamiento, es bastante discriminatorio, ¿no? Porque habla solamente de los pobres, nomás, ¿no? Si bien es cierto, hay casos que sí se ve esto, ¿no? Pero no necesariamente porque haya más gente, más pobreza, no necesariamente eso es. Sí, se está mirando la realidad desde una arista incompleta. Esa visión incompleta va a ser reanalizada por el viejo Marx. Marx no era indiferente a esto, ¿no? O sea, era cierto de que la población cada vez más incrementa y también incrementa las necesidades, pero incrementa las necesidades y la pobreza no solamente porque incrementa la gente, sino porque la producción de alimentos, la producción de riquezas y de bienes, sí es suficiente para todos. Dice. Sin embargo, ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué hay escasez? El viejo Marx decía, el mismo sistema modelo económico capitalista lo que hace es que casi la mayor parte de la riqueza mundial se concentre en pocas personas.
o sea, en los propietarios de capital. ¿Y quiénes son los propietarios de capital? Pues son los empresarios, los empresarios. Entonces, bajo esa misma premisa, si pocas personas concentran casi toda la riqueza del mundo, casi todos los bienes, y la mayoría de población tiene poco acceso a esos bienes, obviamente va a haber escasez, pobreza y desigualdad. Y eso es lo que plantea Marx, ¿no? Completando la visión que estaba planteando Mike. Pues, entonces, el tema de la población no es porque haya más gente, sino porque los recursos están mal distribuidos. Es la doctrina de Carlos Marx, el viejo Marx. Bien. Si analizamos esto en contextos actuales, bueno, hay algo que no podemos negar, y es la siguiente. Eh, el, el, en el mundo hay una gran cantidad de alimentos que se arrojan y se botan. Se botan. ¿Sí? Tú que has comido tu comida rápida en estos lugares famosos, estas franquicias norteamericanas, que son KFC, que son McDonald's, Pizza Hut. Cuando sobra comida, ¿tú crees que hace con esa comida? Pregunto. ¿Qué hace con la comida que sobra? Después de pensar qué hacen con ella, la botan, la botan. ¿Sí? Habiendo tanta gente con hambre, la botan. No te imaginas la cantidad de toneladas de litros de leche que se botan al mar también, porque está a punto de vencerse. Sí, en serio. Se bota alimento en un país donde hay pobreza, donde hay hambruna. Así es. Aquí en varias partes del mundo. Son por políticas, protocolos sanitarios, dicen ellos, ¿no? Pero son comestibles. En Europa, visto que hay, creo que es en Bélgica o en Dinamarca, hay supermercados que compran productos por vencer y los venden a mitad de precio. Son productos que aún son comestibles, que están embolsados, que están en sus envases. ¿Sí? Un producto envasado, por ejemplo, dependiendo del tipo de artículo, algunos dicen se vence el día 30 de octubre, ¿no? Ya, pero tiene por lo menos 2 meses más todavía para ser consumidos. Así son. Así es. Uno tiene 2 meses más, uno tiene un mes más, otro tiene 3 meses más. Miren los panetones, ¿no? Si no es cierto que en los panetones se están rematando en febrero de todos los años. ¿No es cierto? En febrero, marzo, ¿no? Ves que vienen panetones. Son los panetones que sobran de Navidad, pues, de Año Nuevo, que se pueden consumir. Así hay productos que se pueden consumir un mes, 2 meses después, siempre cuando estén envasados. ¿No? Muy bien. Entonces hay supermercados en esos países como Europa, en Bélgica, en Dinamarca, donde adquieren estos productos por vencer y los vuelve a vender a precio más barato, a la mitad de precio por lo general. Entonces la gente consume, compra eso, así es. Y así nada se desperdicia, nada se tira, nada se bota, todo se consume. Entonces ahí te das cuenta cómo hay la política económica salvaje de botar todo y con todo nuevo y qué sé yo, y venderlo caro. O si viene el menos gusto de no venderlo barato, lo botan. Ese capitalismo salvaje, pues así es. Bien. ¿Cuáles son las fuentes demográficas para conseguir información de la población? Bueno, hay dos tipos de fuentes, la primaria y la secundaria. Básicamente, la más importante de todas son los censos. Los censos es aquel proceso en donde se recoge información casa por casa, vivienda por vivienda, de cuántos habitantes hay en un distrito, una provincia, un país, etcétera. Esta población, este tipo de recuento poblacional no se hace todos los años. Por lo general se hace cada 10 años. Se hace cada 10 años y se realiza para poder actualizar la información demográfica del país que requiere el Estado. El Estado requiere actualizar sus datos de su población para tener con certeza saber qué dificultades tiene, qué problemas tiene, qué necesidades básicas de empleo, de educación, de salud, etcétera, para poder crear medidas y poder resolverlas.
Así es, eso es lo que hace los censos, ¿no? Diagnosticar cómo está el país para que el Estado pueda eh, tomar pues, medidas para poder resolver estas necesidades. ¿Cuáles son las causas que generan la distribución de la población a nivel mundial? Bueno, por lo general hay dos causas bien definidas, las causas naturales y las causas humanas. Las causas naturales son básicamente relacionadas con los elementos del espacio geográfico, ¿no? Por ejemplo, el clima. Esto vino en San Marcos hace un par de años, pero te lo resumo en tres claves nomás. ¿En qué tipo de climas habita o se concentra la mayor cantidad de habitantes en el planeta? ¿En el clima frío, templado o tropical? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿En qué tipo de clima se concentra la mayor cantidad de población en el mundo? ¿Frío, templado o tropical? ¿Qué dicen ustedes? A ver, correcto. Varios aquí me han dicho clima templado. Exacto. El clima templado es el que más concentración tiene de habitantes, pero no cualquier clima templado. Hay templado del norte y del sur. Ese templado del norte, el hemisferio norte, donde está países como China, Corea, Japón, parte de la India, Europa, Estados Unidos, que son países con alta cantidad poblacional. Así es. En cambio, los climas fríos por lo general son los menos poblados. También, según altitud, a ver, en el caso peruano, por ejemplo, ¿dónde hay más habitantes? ¿En los Andes o en la costa? Claro, en la costa hay más habitantes, ¿no? Porque cuando nos dirigimos hacia la zona andina, a manera que entramos a mayor altitud en los Andes, la cantidad de habitantes, la cantidad de personas, de ciudades, pueblos es menor, menor cantidad, porque hay menos oxígeno, básicamente por eso, por el clima, que es un poco más duro también, ¿no? Las condiciones climáticas. También la topografía, ¿no? Las personas, por lo general, depende de la cultura también. Aquí en Lima, por ejemplo, la gente suele buscar vivir en terrenos planos o llanos, ¿no? Y la gente que, bueno, pues que a veces por las circunstancias queda vivir en las zonas de cerros, ¿no? Así es también, pues, en la topografía, ¿no? También según el tipo de suelos, ¿no? Cuando son suelos fértiles, por lo general se vuelve un valle muy fértil, de alta producción agropecuaria, y que es un gran atractivo para una gran cantidad de habitantes, para habitar estos valles. También está pues el tema del agua. El agua es importante como fuente vital para la civilización, ¿no? En la historia, ¿no? Sabemos que las antiguas culturas, ¿no? La egipcia, la mesopotámica, la romana, en el Perú también, ¿no? Las civilizaciones precolombinas se establecieron próximos, cerca a un río, ¿no? Que les provee de agua potable, ¿no? Agua para sus necesidades, así es. En lugares más bien secos o desérticos, la población tiende a ser menor. También quita otros fenómenos naturales, también influye, los fenómenos naturales también, por supuesto, ¿no? Genera también que haya mayor o menor cantidad de habitantes en estos territorios. Respecto a las causas humanas, eh, el tema cultural está muy ligado con el tema de educación. Pregunto, si te ganaste en un sorteo una beca para estudiar la carrera que tú quieras en una universidad, por ejemplo, una universidad de Inglaterra, te pregunto, ¿te vas o no te vas a estudiar? Claro, te vas solo sin la familia, te vas solo, ¿no? Así es, pero está todo becado, becado para estudiar la carrera que tú quieras, los 5 años pagados en una universidad ahí en Europa, en Inglaterra. ¿Te vas o no te vas? Ojo, nada de mamá y papá, tú te vas solo, te vas, claro, sí voy. La gente que dice que sí, wow, sí voy, me voy, dice, toque. ¿Dónde firmo? Dice el otro. Así es, claro, te alquilas, te vas. Así es.
profe, chao, dice. Claro, chao, hijita, chao. Entonces, tienes que irte, pues tienes que ir allá, así es. No, mi enamorado. Fuera acá, y te pasa, soy. O sea, por un galifardo te vas a quedar aquí. Qué decepción. Tienes que irte, pues, son oportunidades que se presentan. Por ejemplo, la educación es un motivo de inmigración de mucha gente a varios países, ¿no? Para elevar su nivel profesional, cultural. Bien. También los países más industrializados también son los países con mayor atracción poblacional en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Es un país que siempre se caracteriza por tener una gran cantidad de inmigrantes, por ser un país industrializado, donde hay más, una economía más dinámica, empleos, etcétera, ¿no? Vamos a la primera variable, la población absoluta. Vemos aquí, la población absoluta es la cantidad de habitantes, el total de habitantes que viven en un territorio. Y tenemos aquí de los países más poblados, tenemos los siguientes. China, India, Estados Unidos son los países más poblados del planeta. Son los más poblados. ¿Bien? China, más de 1.300 millones de habitantes. Y cerquita la India. Se dice de que en unos años las proyecciones apuntan de que la India va a sobrepasar a la población de China. Así es. Y sigue Estados Unidos. Y de los países menos pobres del planeta está el Vaticano, que también es el país más pequeño del mundo. No llega ni a 1.000 habitantes, ¿no? No llega ni a 1.000 habitantes el Vaticano, un país muy pequeño. Tuvalu, Nauru también son países con muy poca población que son de Oceanía. Aquí me escribe Brasil. Sí, Brasil también está dentro de los 10 países más poblados del mundo, ¿no? Sí. Acá está. Mira aquí por continente. En América, pregunto, ¿cuál es el país más poblado? Estados Unidos. ¿Quién le sigue? Brasil. Muy bien. ¿El Perú está en qué ubicación aquí en América en población? Claro, es en el año 2020, ¿no? Pero me parece que ya estamos llegando al puesto número 7, me parece. Es muy probable que ya hayamos por sobrepasado a Venezuela ya. ¿Bien? ¿Qué más? A ver, en África, ¿cuál es el país más habitado en África? Nigeria, ¿no? Mira, Nigeria, casi la misma cantidad de habitantes que Brasil, 209 millones de habitantes. Dice que Egipto. ¿Bien? A ver, en Europa, ¿cuál es el país más poblado de Europa? Rusia, ¿no? 146 millones de habitantes y algo más. Y él sigue Alemania. Turquía, que son Alemania y Turquía, que son ahí como casi empate, un empate ahí entre Alemania y Turquía. Así es. Y en Oceanía, ¿cuál es el país más habitado? Australia. Bien. ¿Es bueno o malo que haya más población? Depende. Si es un país desarrollado, es bueno porque mientras más población tiene más mano de obra para mover la economía de su país. Pero si es un país pobre y tiene muchos habitantes, ese es un gran problema, porque hay muchas bocas que alimentar y pocos recursos económicos que desarrollar. Entonces, es bueno o malo dependiendo del desarrollo económico de cada país. A ver, la población relativa, también llamado densidad demográfica, es la cantidad de habitantes que hay por kilómetro cuadrado, así es. ¿Cuántos habitantes promedio por kilómetro cuadrado hay? Ese es el resultado de la siguiente fórmula. La densidad es igual. El total de habitantes entre el tamaño del territorio. Así es. Pues si yo tengo, pues, obviamente, en un salón,
de 100 metros cuadrados, 100 personas, entonces ahí la densidad es alta, ¿no? Hay una persona por metro cuadrado. Pero si hubiera pues un salón de 100 metros cuadrados y solo 10 personas, obviamente hay mucho espacio vacío, sobrante y pocas personas, lo que significa que hay una baja densidad en esa situación, ¿no? Una baja densidad. ¿Qué más tenemos acá? El país más denso del mundo. Ojo, el tamaño del país es relativo, ¿ya? Eso es relativo. No porque sea un país más grande y más denso. No siempre. No siempre. No siempre. Por lo general son de baja densidad. Mónaco y Singapur son países pequeños. Aquí ven en la pantalla, ¿no? Mónaco la primera imagen y la segunda imagen es Singapur. Son países pequeños cuya población habita en territorios eh, o en viviendas o edificaciones verticales. Así es, la población vive hacia arriba, hacia edificios, no de forma horizontal es el crecimiento de la ciudad, no, no, no. Porque hay muchas personas y poco terreno que ocupar, así que se aprovechan los aires aquí en los edificios. Y mira, más de 18.000 habitantes por kilómetro cuadrado en Mónaco y más de 7.000 personas por kilómetro cuadrado en Singapur. Es alta ahí la densidad demográfica. A diferencia de Sahara Occidental y Mongolia, que son países grandes en realidad, son países desérticos y hay poquitas personas en ese país. Tomamos ahí el total de habitantes de esos países entre el tamaño de sus extensos territorios, tenemos un aproximado de 2 personas por kilómetro cuadrado. Pues. Ahí está. 2 personas por kilómetro promedio. No es que se cumpla siempre, no hablamos de promedio, ¿no? Un promedio matemático, nada más. Mira, aquí, ¿cuál es el continente más poblado, chicos? Mira aquí en este mapa. ¿Cuál es el continente más poblado? Asia, con un 89%. No, no, más denso, más denso. 89 habitantes eh, con kilómetro cuadrado, ¿no? Así es. Y en menos denso es Oceanía, ¿no? Menos habitantes tiene Oceanía. Tasa de natalidad. La tasa de natalidad es una tasa que se mide gracias al número de nacimientos vivos por 1.000 habitantes. Así es. O sea, ¿cuántos nacen vivos? Entre 1.000 habitantes, saca un porcentaje de una tasa de natalidad. En África se encuentran los países con más alta tasa de crecimiento de natalidad. 47.7 nacimientos por 1.000 habitantes que tiene Níger, y saca Zambia y Malí. Son los 45 nacimientos por 1.000 habitantes. En los países con menos nacimientos, tenemos Mónaco, que es Europa, y países desarrollados de Asia como Hong Kong y Singapur, que también tienen una baja tasa de natalidad. Esos países desarrollados de Asia son así. Y también varios países de Europa también tienen una baja tasa de natalidad. Menos niños tienen cada año. Así es como se calcula. La tasa bruta de natalidad se calcula con el número de nacimientos entre la población total por 1.000. Así es. Si queremos aplicar esta fórmula en, en un ejercicio, podemos hacer de esta manera. Con un distrito de la provincia de la Convención, dice, tiene una población de 7.000 habitantes y anualmente nacen 70 bebés. Entonces, en dicho distrito, ¿cuál será la tasa bruta de natalidad? Fácil, pues. Hay 70 bebés entre 7.000 habitantes por 1.000. A ver, chicos, operen esto. ¿Cuándo es el resultado? Operen, operen. Ok, Hanhachi ya me hizo respuesta. También hizo respuesta Romero, también de la Cruz, también Coronel. Exactamente. Él, claro, 10 nacimientos por 1.000 habitantes. Exactamente. Ese será TBN. Así es. Correcto, muchachos.
La tasa de mortalidad viene a ser la tasa inversa de nacimientos, ¿no? La cantidad de fallecidos que hay por cada año, por 1.000 habitantes. Los países que tienen más tasa de mortalidad, pues son países africanos, por la alta tasa de enfermedades que hay ahí, ¿no? Enfermedades transmisibles, por ejemplo, de la malaria, ¿no? Que mata a muchas personas, el SIDA, ¿no? También ahí, la hambruna, las guerras, etcétera, generan pues que las personas vivan pocos años de vida, la escasez alimentaria, entre otros. Y el país que tiene menor tasa, Emiratos Árabes Unidos, es un país árabe en realidad. Algunos creen que los países árabes son países pobres, ¿no? Que es puro camello nomás. No, son países ricos, son países millonarios. Se puren en plata gracias a la venta de petróleo. Así es, son países con altos niveles de vida. Tenemos aquí datos importantes. La mortalidad diferencia por edad. ¿Qué quiere decir? Es más alta la mortalidad en los primeros años de vida de un bebé y va disminuyendo la mortalidad a medida que uno llega a la infancia, a la adolescencia, a la juventud. ¿Por qué? Porque ya se ha vacunado de varias enfermedades, porque también su organismo se vuelve más fuerte y resistente a las enfermedades, genera una inmunidad. Pero después, cuando llega a los últimos años de la vida, obviamente uno ya pierde las defensas y es más vulnerable a las enfermedades. ¿Cómo se calcula la tasa de mortalidad? Bueno, tenemos una forma igual que la tasa de mortalidad, pero obviamente variamos el valor por defunciones y por mil. Por ejemplo, aquí dice, en una localidad, una región, Cajamarca tiene una población de 10.000 habitantes y generalmente mueren 30 personas. ¿Cuál será la TBN en ese distrito? Entonces tenemos aquí 30 defunciones entre 10.000 habitantes por mil. A ver, ¿cuál sería aquí tu respuesta, chicos? A ver. Ajá, están llegando respuestas, varios aquí. Claro, la respuesta es 3. Obviamente que 3. 3 fallecidos por 1.000 habitantes. Perfecto, muchachos. Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos. La tasa de fecundidad, también llamada fertilidad, es una tasa que mide el promedio de hijos que puede tener una mujer durante toda su edad fértil. Así es. En toda su edad fértil que comienza entre los 12, 13, 14, 15 años, que es cuando comienza su primer periodo de las señoritas, su primera ovulación, y que acaba, obviamente, en la época de la menopausia, ¿no? Sobre los 45 años, 49 años de vida, por ahí. Entonces la menopausia ya pues el periodo ovulatorio va disminuyendo hasta desaparecer, ¿no? Entonces ya no puede ser mamás. Pero entonces esa edad, años que la mujer es fértil, puede ser mamá, pues y puede tener una N cantidad de hijos, ¿no? Sí, claro, hay lugares donde la tasa de fecundidad o fertilidad es baja, y otros que son muy altas. Vamos a ver aquí. El país que tiene más tasa de fecundidad es un país africano, Níger, con 7,6 niños por mujer promedio. Y en los países que tienen menos tasa de fecundidad son, por ejemplo, Singapur, que es un país desarrollado, también los países europeos. En el caso de Perú es 1,5 niños por mujer. Así es, o sea, de 1 a 2 hijos por mujer, promedio. Yo sé que algunos tienen más. Si no hablamos aquí de solo un promedio, nada más, un promedio. ¿Bien? En su familia, ¿cuántos hermanos son? A ver, chicos. No son hijos únicos. Aquí sí son dos. Somos dos, dice acá. ¿Ves? 3 hermanos. Tres. Uno nomás dice acá. Pero dice que son dos. Así es. Así que son pocos, ¿ves? Son de pocos hijos, pues. Pero pregunta a tu abuela o cuántos hijos son. ¿Cuántos hermanos tienen ahí tu abuela? ¿Ah?
¿Cuántos hijos tenían antiguamente las abuelas? ¿Cuántos? 7, 8, 10 tíos. Te das cuenta de una gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia, ¿no? Dice, te viene por parte de mamá, porque todavía falta por parte de papá, que es otra cantidad más todavía. Entonces, que antiguamente las familias eran numerosas, ¿no? Ese era antiguamente. Hoy día las familias más pequeñas, ¿no? Porque también la vida es mucho más cara también. Más cara la vida en realidad. Listo. Este, ¿Y por qué razón se debe ese cambio de comportamiento, no? Pregunto, ¿las mujeres hoy día piensan tener un futuro como ama de casa o como profesionales? A ver, ¿qué dicen ustedes? Claro, como profesionales. ¿Y eso qué significa? Eso significa que como profesionales, la idea de ser amas de casa o madre de familia no está como prioridad. En algunos casos descartados, en otro caso ya se verá. Así es. Es ese por qué, pues. Es ese por qué, mis estimados estudiantes. Este, yo pregunto, este, ¿tú crees que en el futuro la población peruana va a seguir aumentando o disminuyendo así como vamos? Sí, lentamente va a ir disminuyendo, exactamente. Ojo, pero vamos a hablar aquí de una realidad que quizás es más cercana a nosotros, que es la limeña, ¿no? Pero si vamos a un distrito de los Andes peruanos o de la selva, ¿tú crees que las familias también son de pocas personas o bien son familias numerosas? Ah, claro. En el ámbito rural son numerosos, exactamente. En el ámbito, en el ámbito rural son más bien numerosos. Aún se conservan esas tradiciones numerosas. Pero recuerda que la mayor cantidad de habitantes se encuentran en las ciudades, ¿no? Así es. Y ahí la realidad es diferente. En la tasa de reproducción, tenemos aquí, indica cuántas hijas llegará a tener una mujer en su edad fértil. Aquí habla de hijas. Se diferencia la tasa de fecundidad o reproducción o de fertilidad. ¿Por qué? Porque la tasa de fecundidad o fertilidad es hijos en general, varones y mujeres, ambos sexos. Pero el cambio en la tasa de reproducción son hijas. Y la palabra reproducción es clave. ¿Por qué? Porque las niñitas, cuando pasen los años, van a relevar la función reproductiva de la mamá que trae hijos. La mamá se volverá abuela y la niña, cuando sea adulta, va a tener su familia y probablemente tenga hijos. Por eso más tasa de reproducción se mide solamente a las niñas. Bien, chicas y chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí o no? Ok, ok. Todo está claro. Muy bien, muchachos. Perfecto. Así que continuamos. Esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida al nacer viene a ser el número por medio de años en que una persona espera vivir, ¿no? Desde que nace, ¿no? ¿De qué depende que uno nazca, desde que uno que nace, viva más o menos años? ¿Qué depende? Antes de todo, a los países con mayor esperanza de vida. España y Japón son los 84 años de vida. Los países que menos esperanza de vida, países africanos, Sierra Leona, Lesoto. Ahora, ¿de qué depende esto? Eh, Primero, de la forma de vida como uno tiene, ¿no? Si es una vida de excesos, por ejemplo, obviamente va a recortar, pues se va a afectar la salud, ¿no? Si es una vida en que he tenido, pues, una desnutrición crónica, ¿no? Problemas de salud graves, ¿no?
Entonces también eso merma tu esperanza de vida, ¿no? El hecho que vivas en un lugar donde tienes acceso a una atención de salud de calidad también eleva tu esperanza de vida, ¿no? Pero si vives en un lugar donde no hay posta médica, no hay médicos o la atención de salud es precaria, pues tu esperanza de vida se reduce. También tiene que ver con lo que nos alimentamos, ¿no? Así es. ¿Qué pasa, amiguita, amiguito, si todos los días comes comida chatarra? ¿Qué va a pasar? Si todos los días comes comida chatarras, azucaradas, también, ¿qué va a pasar contigo? ¿No? Ahorita tú no sientes nada. Ahorita nada porque estás joven, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando pasen los años? ¿Qué va a ocurrir con tu salud? Claro, te va a afectar, pues, el lugar. Claro, enfermedades, diabetes, el hígado, ¿no? Todo. Entonces, todo eso te genera, te cobra factura después en la salud, pues, ¿no? Y te acorta la vida, pues, correcto. Así es. Entonces que si uno se da su gusto, de vez en cuando su gusto, pues, no hay que abusar. Eh, También la situación económica también influye mucho, ¿no? En los países con mejores economías, la gente suele vivir con una mejor comodidad que en los países con mayores deficiencias económicas, la gente vive con mayores carencias y necesidades también. Sin embargo, como la experiencia de vida se calcula sobre la base de los promedios, hay personas que pueden vivir, ojo, más años también. Hay personas que pueden vivir más o menos años según lo previsto, ¿no? Por ejemplo, sus abuelos hasta qué edad vivieron, por ejemplo. Aún están vivos. ¿Qué edad tiene tu abuelo? Si está vivo o hasta qué edad vivió. A ver, cuenten, confiesen. Siguen vivos, o sea, también tan jóvenes, 64 años también están vivos, también. Por ejemplo, mi abuelo tiene 90 años. 90 años, caramba, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Rumbo a los 100, dice. Otro tiene 72 años y tiene todavía para rato. Así es, correcto. Muy bien, muy bien. El promedio de vida en Perú es 76 años, es el promedio, pero fácilmente es rebasado en las ciudades. En las ciudades es rebasado, donde la esperanza de vida es mayor. La tasa de morbilidad. La tasa de morbilidad, eh, básicamente lo que se refiere es el grado de enfermedades que padece la población, ¿no? En un determinado tiempo y lugar, ¿no? Por ejemplo, el tema de que las personas sufren con enfermedades en generales de forma muy concreta, como el cáncer, o como también la anemia, que es una enfermedad también, ya, o la diabetes, son enfermedades comunes en la población, en la TBC también. Pero cuando estas enfermedades se mezclan o se juntan, dos males, tres males en una persona, ya se llama comorbilidad, ¿no? La comorbilidad, ya. Y es que sea más complicado. Por ejemplo, las personas que sufren o se enferman de COVID, ¿no es cierto, no? Si es una persona que tiene hipertensión, ¿no? O tiene problemas del corazón, son muy vulnerables, ¿no? Ante el COVID, ¿no? O también los diabéticos, ¿no? Entonces hay una comorbilidad que se juntan, dos enfermedades que agravan la situación de salud de un individuo. La migración. La migración es el desplazamiento de personas que van de una región a otra. Se van con la intención de quedarse para siempre o por un largo tiempo definido. No es que vas de turista, que vas de pasada y nada más. No, no es así. La migración tiene esas características. Y la migración, tenemos aquí que hay dos modalidades. Una es la emigración, cuando la gente sale de su lugar de origen, se va de su lugar de origen a otro lugar para vivir, para sentarse. Por ejemplo, si tú te vas a vivir a Cusco, pregunto, ¿eres o no eres un emigrante en Lima si te vas a vivir a Cusco? ¿Sí o no?
Claro, si te mudas para vivir para siempre a Cusco, entonces eres un emigrante. Así es. Pero si te vas y te mudas a Corea, pregunto, ¿eres o no eres emigrante? También eres emigrante, correcto, sí. Porque la emigración puede ser tanto interna en el país como externa. Por eso quería decir todos estos ejemplos. Muy bien. Y la otro tipo de movimiento migratorio es la inmigración. La inmigración es el ingreso o llegada de población hacia un lugar nuevo. Por ejemplo, en Lima, aquí nace Lima, en el Perú, ¿han ingresado personas de otras nacionalidades para vivir aquí? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Quiénes son? Hay de varias nacionalidades que han venido al Perú a vivir, pero básicamente, principalmente de que, claro, los venezolanos, ¿no? La mayoría son venezolanos. Antes estaban llegando los colombianos, pero ahora están superados por los venezolanos, que se han ido a salvar los países del mundo. Colombia, Ecuador, Panamá, Chile, Argentina también, venezolanos. Así es, ellos son inmigrantes. Ahora, yo pregunto, si tu abuelita o tu abuelito nació en un lugar que no es Lima, en otro departamento, pero vino a vivir a Lima, pregunto, esta abuelita, abuelito que vino de un departamento y viene a Lima, ¿es o no es un inmigrante? Claro que sí, sí es un inmigrante, pero que es porque es interno, es un inmigrante interno también. De que pueden venir inmigrantes tanto dentro del país como desde fuera del país. ¿Bien? Y los saldos migratorios justamente se evalúan, ¿no? A partir de la diferencia entre la cantidad de la gente que se va y la cantidad de gente que llega, ¿no? Que ingresa a un territorio. Por ejemplo, aquí vemos, si hay más emigración y menos inmigración, el saldo es negativo. ¿Por qué negativo? Porque si hay más inmigración, más gente se va. Entonces la población disminuye. Al reducirse la población, eh, entonces es negativa la balanza o el saldo. Aquí es. En cambio, cuando hay más inmigrantes y menos inmigrantes, aumenta la población en un lugar y el saldo es positivo. Pregunto, ¿el Perú en la actualidad qué tipo de saldo tiene? ¿Positivo o negativo el Perú? ¿En el Perú sale más gente o está ingresando más gente de lo que se espera? Pregunto. Piensa bien, piensa bien. ¿En el Perú hay más gente que se va o más gente que ingresa? Claro, es, hay más inmigrantes, pues han ingresado un montón de personas. Ustedes pueden investigar que hay más personas de las que ingresan que las que se van actualmente. Increíble. Antes sí, años atrás había muchos peruanos que se iban al extranjero, a Japón, Argentina, Chile, Estados Unidos, Europa, Italia. Claro que sí, antes, ¿no? Pero hoy eso se ha bajado bastante y más bien están ingresando una mayor cantidad de personas. Tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento es cómo va incrementando la población en un territorio a partir de la diferencia que existe entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Si hago la diferencia entre ambas cifras, me da un número, porcentaje al año de crecimiento del país. ¿Bien? Y el otro es esa tasa de crecimiento demográfico real, que incluye la diferencia entre los que nacen y los que mueren, pero además se multiplica por el valor
entre los emigrantes e inmigrantes. Así es, en ambos datos. Población de edad de trabajar. La población de edad para trabajar se estableció hace 14, en 14 años de edad mínima, ¿no? ¿No? Según lo que considera la OIT, la Organización Mundial de Trabajo, ¿ya? Este, son gente que pueda ya dedicarse a una actividad económica, o bien, mayormente si es menor de 18 años es informal, y en el caso de Perú se divide de la siguiente manera, ¿no? La PET, que es la población a trabajar, que es 14 años a más, se divide en la población económicamente activa, en la PEA, y la inactiva. La activa está la gente que está ocupada, que está trabajando, y está la gente sin empleo, la desempleada, muy bien, que pero puede trabajar en cualquier momento si consigue un trabajo, ¿no? En cambio, en la población económicamente inactiva están los desocupados ocultos, o sea, aquellos que no quieren trabajar, y también en la población inactiva, ¿no? Los famosos ninis, ¿no? Los ninis están ahí, los que no quieren estudiar ni hacer nada en la vida. Y también que están los jubilados, entre comillas, los jubilados que ya no aportan, porque ya por eso se le paga una pensión. Eh, y también, pues, amas de casa que no se dedican a ninguna actividad económica también, ¿no? Y estudiantes también que no. Pero si la ama de casa empieza a vender productos de belleza, entonces ya se vuelve empea activa, pero de tipo informal. Justamente eso que quería mencionar, ¿no? Hay la PEA empleada, la que es la PEA de trabajadores formales, que trabajan para una compañía y o también están en una planilla con ciertos beneficios laborales, pagando tributo también. Y está la PEA subempleada. La PEA subempleada, muchachos y muchachos, es una PEA en donde están aquellos trabajadores informales, ¿no? Los que no trabajan para ninguna compañía, ¿no? Trabajan solos, ¿no? Porque tienen una bodega, ¿no? O vende ceviche en la calle, o es ambulante, ¿no? Esas son las... también hay profesionales también, como abogados, etcétera, que brindan servicios de forma independiente también. También son ellos su empleado, su empleado. Ellos mismos son los jefes, así no trabajan para nadie, ¿no? Son los trabajadores independientes aquí. Y la no empleada, aquella que no tiene ningún ingreso económico. Los índices de desarrollo humano, el IDH, es un indicador creado por la ONU, sobre todo por el Programa Nacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en donde evalúa el desarrollo de un país, ¿no? Este es mucho mejor que ver el crecimiento económico, porque el crecimiento económico del PBI solamente indica números de cantidad de dinero que se ha producido, pero aquí en el IDH se puede ver con realidad cómo está un país en el mundo, cómo se encuentra. Toma en cuenta aquí varias variables, que lo vamos a especificar, ¿no? ¿Bien? Que es la esperanza de vida, la variable también de la educación, si educación completa e incompleta, y también incluye lo que es el PBI per cápita, ¿no? Sí, el ingreso económico por personas. Y aquí tenemos que el país que tiene muy alto índice de desarrollo humano es Noruega. Noruega tiene un alto desarrollo humano, es un país que no hay pobreza prácticamente, un país donde vive la gente con calidad de vida. Bien, también están en Noruega, Irlanda, Alemania, Hong Kong, Australia, Islandia, Suecia, Singapur y Países Bajos, ¿no? Así es. Mucho mejor que Estados Unidos, mucho mejor. Y el Perú se encuentra en qué ubicación? En la ubicación 82 a nivel mundial de índice de desarrollo humano. Está abajo. Está abajo. Bien, estamos abajo.
Inclusive nos supera Colombia, nos supera Brasil, nos supera México. Y vamos a trabajar a dirigir, chicos, aquí nomás, ¿no? Y después ustedes me van a presentar el libro. ¿Muy bien? Primero ustedes trabajen solos, ¿ya? Trabajen solos primero ustedes y después me presentan el libro claveteado. Claramente yo voy a compartir después las claves, ¿no? Si primero escribe con lápiz o marca con lápiz tu respuesta en el libro. Después coteja la respuesta que te voy a lanzar. Vamos, vamos. Tienes 5 minutitos. Tienes 5 minutitos para resolver la dirigida primero en tu libro. Y pon aquí una pausa allí, por favor. Una pausa. Edit. Edit. Bien. La pregunta uno. ¿Cuál sería la respuesta de la pregunta uno? La respuesta me interpretó Valentina, Vadillo, Rivas, Karina, Santa Cruz. Eso es la tasa de crecimiento. Uno dedo. Uno dedo, chicos. Así es. El continente más poblado del mundo. ¿Cuál es, chicos? El más poblado. Claro. Asia. Sería Chipitaps. Ahí está. 12. Sector poblacional entre los 15 y 64 años de vida que está con todas las condiciones favorables para ser parte del mercado laboral asalariado. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Claro, es la población económicamente activa. Así es. B.
El último censo en el Perú se realizó en el año 2017 y fue el 12º censo del Perú y el séptimo de vivienda. Así que la clave sería aquí, la clave Anita. 4 Anita. Se denomina la población relativa que, a ver, aquí podemos llamar de población relativa. A ver. Ya, algunos me dicen que la C, que, claro, ya varios me han dicho que la C, que la densidad es el grado de concentración de habitantes por kilómetro cuadrado. Claro, la número 5 es la C de Chipitap. Perfecto. 6. La evolución de la población en dimensión temporal y espacio es expresada por el comportamiento de valores cognitivos de la población se denomina. ¿Cómo se llama esa evolución de la población en el tiempo? ¿Cómo se puede denominar? Variable poblacional, dinámica poblacional, movimiento poblacional, crecimiento natural, migración poblacional. ¿Cuál es el término adecuado para ver cómo la población ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, tanto en cantidad como en el espacio? Descarto la variable, ¿ya? Porque esos son indicadores para medir. Muy bien. Se descarta la A, no es la A. Bien, entonces la clave C es dinámica. Dinamismo es cambio, transformación, evolución. Dinámica es sinónimo de evolución, chicos. CBB. 7. El crecimiento vegetativo de una población de un país resulta. Crecimiento vegetativo, o sea, natural. ¿A qué se debe? Claro, la diferencia entre los que nacen y los que fallecen. Así que la clave sería el número 7, enano. Ya vamos a la siguiente pregunta. Las variables cuantitativas que intervienen en la evaluación de crecimiento de la población. Ya, los nacimientos van. Muy bien, muy bien. También las defunciones van. Así que puede ser la clave B, puede ser la clave también C y la E. Pero también otra variable cuantitativa que intervienen en el crecimiento de la población es también las migraciones, porque ahí se evalúa tanto los que ingresan como los que salen. Así que la clave de la número 8 es la clave enano. La salida o ingreso de por un tiempo prolongado de los habitantes de un país que reside se denomina. Vamos a ver eso, muchachos. La número 9. Respuesta a la 9. Vamos, muchachos, vamos. La gente me dice que es migración. Claro. Porque habla tanto de la salida como el ingreso, de ambos movimientos. Migración. Claro. Entonces la 9, Chipitaps. La 10.
Medidas adoptadas por diferentes gobiernos para controlar el crecimiento de la población. Entonces son políticas demográficas, ¿no? Como la política de la planificación familiar, el control de natalidad, las charlas para orientar a los jóvenes para prevenir tener hijos o contra tener enfermedades, etcétera, etcétera. De hecho, vamos hasta aquí. Vamos a habilitar tanto tarea como temático ya. Un momento, por favor. La tarea de en la tarea de hoy hay tres preguntas. Bien, un ratito. Está en la tarea. Ay, quiero ver este libro, ¿ya? Un momento, por favor. Ah, estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Ya. Las preguntas y la tarea domiciliaria son la uno, las 3, no, uno, 4 y 5. Uno, 4 y 5 son las preguntas de la domiciliaria. Bien, apunten, uno, 4 y 5. ¿Ya? Uno, 4 y 5. Y el temático. Pero, no, estoy confundido, estoy confundido. Ese es otro salón, disculpen. La domiciliaria es uno, 2 y 3. Disculpe, uno, 2 y 3. Mis disculpas. Uno, 2 y 3 es la domiciliaria, por favor. Uno, 2 y 3. Ya, uno, 2 y 3. Ya, ahora sí el temático. Ya, el temático ya está activado, chicos. Pueden comenzar. Los que acaban el temático pueden ya comenzar con la domiciliaria que está activa a las 11:25. A las 11:25 se activa la domiciliaria. Entonces, si acabaste el temático, haz la domiciliaria.